Nosotros hablamos con uno de estos especialistas que hoy escribe una nota muy interesante en el diario, que es Pablo Hueve, docente de la Universidad Nacional de Villa María, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, politólogo y siempre amigo de la casa, que nos regala su conocimiento para compartirlo con los oyentes. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué lujo estar hablando con ustedes. Mi saludo para todo el personal de la emisora y para toda la audiencia. Bien. Pablo, primero, como especialista en temas internacionales, y si bien se venía amenazando Trump con, ojo, que pasa esto, ¿te sorprendió lo que ocurrió en esa noche del 2 de enero? Sí, sorprendió. Sorprendió porque lo que se pensaba era que lo que se buscaba era en realidad un golpe de Estado, aislando a Venezuela, complicándola económicamente y generando fracturas dentro de las Fuerzas Armadas. Había varias alternativas que estaban manejando Estados Unidos, muchas de las cuales no eran convenientes para los Estados Unidos. Una de ellas, bueno, obviamente, matarlo a Maduro, que era tirar un misil al Palacio de Miraflores. No le servía, ¿por qué? Porque asumía, como ha pasado ahora, la continuidad del proceso chavista. La segunda era provocar alguna situación que generara un cambio dentro del propio sistema. Era muy difícil. El chavismo ha logrado cooptar a todas las Fuerzas Armadas, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Electoral. Por lo tanto, era muy difícil que se produjera un cambio interno. La tercera, invadir el país. Invadir el país era una locura. Primero porque hacían falta más de 500.000 hombres. Estados Unidos tiene aproximadamente 15.000 en el Caribe y se arriesgaba sinceramente a una sangría. Y la cuarta posibilidad, que yo no la veía cercana, era un operativo relámpago que implicara destruir las defensas antiaéreas de Venezuela, secuestrarlo a Maduro y forzar un cambio de régimen. Bueno, lo hicieron. Cortaron la luz en Caracas, destruyeron las las baterías antiaéreas, atacaron la base de La Carlota, que es donde podría haber despegado la Fuerza Aérea venezolana. Por lo tanto, Venezuela quedó prácticamente sin defensa. Y luego de que 150 aviones que salieron de 20 lugares distintos, anularon la capacidad de defensa de Venezuela, vinieron los helicópteros que volaban a 30 metros de altura, o un poco menos inclusive. Tenían, ojo con este dato, tenían datos absolutamente certeros de dónde estaba Maduro, qué comía, si tenía mascotas, qué ropa usaba, cuánta gente lo custodiaba. Es decir, había alguien desde adentro que había dado todos los datos para que la inteligencia norteamericana, junto con las Fuerzas Armadas norteamericanas, pudieran trabajar con total tranquilidad. De hecho, hubo creo que unos pocos tiros en contra del helicóptero que en ningún momento le perjudicaron la capacidad de volar. Claro. Secuestrado Maduro, viene la segunda parte. Y ahí voy a estar de acuerdo con los analistas políticos norteamericanos del New York Times, que dicen que Estados Unidos fue relativamente impecable en la parte militar. Digo relativamente porque nadie está hablando de los más de 40 muertos civiles y militares que hay en Venezuela, de los cuales 32 son militares cubanos. Pero lo que no tiene Estados Unidos es un plan político. ¿Por qué? Tres posiciones distintas. En primer lugar, dijeron que había gente mala todavía en Venezuela, refiriéndose a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino. En segundo lugar, dijeron vamos a gobernar nosotros, por el tiempo que sea necesario. Y en tercer lugar, dijeron, bueno, hay una vicepresidenta que asuma, pero que haga lo que nosotros decimos, si no, va a terminar peor que Maduro. La duda, entonces, para terminar con este largo y tedioso monólogo, es, ¿Delcy Rodríguez tuvo algo que ver en esto? Nosotros sabíamos que esto lo estuvimos charlando ayer muy largo con precisamente Mariano Andrés, Jorge Foa y Javier Díaz Araujo, que este último nos dijo que había una fuerte diferencia entre civiles y militares dentro del chavismo, y que Delcy Rodríguez era la persona más dura dentro de los civiles. No voy a llamarla antimilitar, pero sí que quería darle una fuerte
impronta de dominio civil sobre las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy, ustedes me dirán, sí, pero Maduro era civil. Sí, pero estaba totalmente absorbido por las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy, Delcy Rodríguez, según Marco Rubio, ha dialogado con ella y ella va a hacer lo que le pide Estados Unidos. Según ella, no va a soportar que la soberanía venezolana esté afectada. Si ustedes me preguntan a mí, yo les digo que hubo gente de dentro del régimen que ha colaborado con Estados Unidos y que llamativamente Estados Unidos se ha olvidado de Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Por lo tanto, le va a dejar al chavismo que conduzca una especie de transición. Como si... No es un monólogo aburrido, estamos realmente en silencio escuchándote porque es muy interesante lo que contás y abre esta puerta para que la historia lo juzgue, digamos, esta traición interna. Así es. Franco Gasali te saluda, quiere hacerte una... ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto. No, el gusto es nuestro. Pablo, es como que Delcy Rodríguez está postulando un post-chavismo, digamos, Sí, en coincidencia sí. con esta herramienta que busca Estados Unidos para gobernar Venezuela. No me cabe la menor duda, porque Estados Unidos sabe, es muy buena la apreciación y la pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos sabe que hoy por hoy no hay partido político opositor que esté en condiciones de comandar una transición. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están sólidas detrás del chavismo. La oposición no confía en las Fuerzas Armadas no confían en la oposición. El Poder Judicial está cooptado por el chavismo. Es decir, hay un país que hay que hacerlo de nuevo. Institucionalmente hablando me refiero. Y en este sentido, la oposición está, primero, o encarcelada, segundo, o en el exilio, tercero, la que está legítimamente presentada en la Asamblea Nacional está dividida. Por lo tanto, no hay absolutamente nadie que esté en condiciones de comandar un proceso de transición. González Urrutia, mire, perdón lo que voy a decir, que puede sonar a una torpe ironía, pero creo que Moretti en San Lorenzo tenía más capacidad de conducción que González Urrutia, si le dicen encárguese usted de Venezuela, más allá de que yo creo que fue el legítimo ganador de las elecciones del año pasado. Corina Machado, creo que Donald Trump, y lamento coincidir con Donald Trump, cuando dijo que era una persona que no tenía respeto ni ascendiente dentro del país de Venezuela. Es cierto, Corina Machado es una persona que está ligada a las posiciones más violentas y más belicosas dentro del país en contra del oficialismo. De hecho, es una seguidora de López, de Leopoldo López, que es una persona sobre la cual pesan varias muertes en manifestaciones en contra de Maduro. Y por lo tanto me parece que Estados Unidos ha reaccionado con un realismo en el sentido de que, bueno, señores, los únicos que pueden capitanear una salida, como bien lo has dicho, es un chavismo sin chavistas. Pablo, pensamos el horror que es todo esto. Si solo los primeros datos que tenemos, solo 40 muertos, solo 40, así pareciera como... Perdón. Y también edificios civiles con paredes medianeras caídas, con una señora de 80 años muerta y con varios heridos muy graves en un edificio de departamentos. Claro. Si pensamos en el costo en vida, si pensamos en lo que representa que un país se asuma como policía de otro, digamos, no me gusta tu gobierno, me llevo tu petróleo, me quedo a organizarte. Si pensamos en el horror que es esto, ¿por qué crees que hay tanta comunidad venezolana en el mundo festejando? Bueno, es que ese es el precio del... Esas son las consecuencias del odio. Que el gobierno argentino haya salido a festejar y a avalar una violación a la Carta de las Naciones Unidas es algo muy preocupante. Porque de ahí a decir que en definitiva, si la fuerza puede todo, y bueno, entonces no nos quejemos por Malvinas. Y quiero justificar por qué digo lo que digo. Primero que nada, que no se pueda pensar de mis palabras que estoy defendiendo a un dictador sangriento y violador de derechos humanos como Nicolás Maduro. Ahora bien, como me dice mi profesor de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli, yo con el antropófago puedo hacer cualquier cosa menos comerlo. Aquí lo que ha hecho Estados Unidos es comerse al antropófago. ¿Por qué? Primero,
La Carta de las Naciones Unidas dice que hay solo dos posibilidades de una intervención internacional en un país. La primera es cuando, en virtud del capítulo 7 de la Carta de la ONU, que es quebrantamiento de la paz, el Consejo de Seguridad decide tomar una decisión en contra de algún país. No es este el caso. Segundo, la legítima defensa. No es este el caso. Por lo tanto, lo que ha hecho Estados Unidos es un secuestro, violando la soberanía de un país, violando la integridad territorial y violando inclusive derechos humanos. La pregunta que me hacían ayer es, ¿quién va a responder por los más de 40 muertos? Y salvo que algún juez de Venezuela pida la extradición de los militares que participaron y que dispararon en contra de la población civil y militar, acá no va a pasar nada. ¿Quién va a pagar la infraestructura destruida? Y seguramente Estados Unidos con el petróleo venezolano. Por lo tanto, estamos asistiendo a que el que tiene poder hace lo que quiere. El problema tal vez no sea tanto ese, sino los que salieron a festejar. Y vuelvo a repetir esto, el precio del odio. Cuidado, porque cuando una sociedad se mete a odiar, como lamentablemente estamos viendo alguna de esas consecuencias en la República Argentina, terminamos diciendo que el fin justifica los medios. Pablo Hueve, gracias por tanto. No, el único agradecido soy yo, porque es un privilegio que ustedes me tengan en cuenta, pero el máximo privilegio es formar parte de la Universidad Nacional de Villa María y tener los compañeros de trabajo que tengo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, saludos a ese equipo que ha profundizado en nuestra historia desde Malvinas y en las aulas, por supuesto. Muchas gracias. Abrazo grande.